Pues buenos días, chicos. Hoy en clases sociales vamos a abordar un tema que se conoce como Imperio Bizantino. Recordar que el Imperio Bizantino, su origen viene de Roma Oriental o la Roma que sobrevivió a manos de Arcadio. Bueno, entonces, ¿qué vamos a y cómo vamos a trabajar el día de hoy? Entonces, primero, ¿qué vamos a trabajar? Imperio Bizantino. ¿Cómo le vamos a trabajar? Les voy a pedir a ustedes que busquen en su plataforma, hay una lectura que dice Imperio Bizantino. La descarguen, sobre esa lectura vamos a trabajar y vamos a trabajar en todo el transcurso de nuestro tiempo en una, valga la redundancia, en una línea de tiempo. ¿Para qué? Para mirar antecedentes, ubicación, desarrollo, ¿cierto? Ventajas económicas, ventajas sociales y finalización de nuestro imperio bizantino. ¿Claro? Ya en la siguiente clase vamos a abordar lo que es el Islam y las consecuencias que va a traer pues, para el mundo occidental. Entonces, en su plataforma ustedes se encuentran en la parte de abajo la lectura que dice Imperio Bizantino, más sin embargo, yo se las voy a compartir aquí porque vamos trabajando en línea y como les dije, hoy vamos a formar una línea de tiempo grande desde su ubicación, desde su origen, hasta la finalización del Imperio Bizantino. Entonces, adicionalmente les va a pedir que escriban en su cuaderno en forma vertical como título Imperio Bizantino y adicionalmente al lado izquierdo de su cuaderno tracen su línea y al frente es donde vamos a escribir cada hecho o cada suceso importante de este imperio. Bueno. ¿Profe, es muy larga? Sí, porque nos toca ver todo el imperio. Entonces, O sea vamos que a una de las son más o características. menos 2 hojas. Creería que una hoja y media larguita. Está bien. Bueno, entonces, como título, el día de hoy vamos a escribir Imperio Bizantino. Entonces, escribiría Profe, en forma vertical. Entonces, yo le escribiría Imperio Bizantino. vertical o horizontal, profe. Vertical, porque vamos, es larga la verdad. Imperio Bizantino. Vamos con la primera parte, vamos a hacer como un tipo de línea de tiempo, así como de escritor, narrativa, para podernos guiar en esta evolución de este imperio. Bueno, entonces, Imperio Bizantino como título y vamos a escribir antecedentes en esa parte. Vale, los antecedentes son, antes de que se diera ese Imperio Bizantino, Profe, una pregunta, ¿es una línea vertical o una línea horizontal? Vertical, vertical. Recuerden dejar un pequeño espacio. Profe, tenemos que hacer la línea, la que tú hiciste ahí. Así, entonces, hacen la línea, Imperio Bizantino, trazan la línea en toda la hojita. Recuerden Profe, ¿puedo ir a traerme una escuadra? Es que se me quedó. Ah, bueno, no. Entonces, después la trazas. En la parte de los antecedentes. Bueno, con Profe, ustedes ¿cómo voy a larga? compartir. ¿Cómo? Profe, ¿cómo larga esa línea? Casi toda la hoja. ¿Una hoja completa? Sí. Ok. A pesar de que nuestro cuaderno es grande, ¿no? Voy a compartirles con ustedes lo que es la lectura y vamos socializando a medida que vamos leyendo para ver el contexto social, el contexto en el cual se está desarrollando. Esta lectura, como les venía diciendo, ustedes también la tienen, lo que tienen la tienen en su plataforma. Bueno, esta es la lectura que les va a aparecer. Dice aplicativo de comprensión número 2, Imperio Bizantino. Bueno, antes de abordar lo que es la ubicación, vamos a ver cómo es que se conforma o de dónde nace este Imperio Bizantino.
Entonces, por eso escribimos los antecedentes. Acá estamos con antecedentes. Yo voy a acercar un poquito la pantalla, no sé si ven un poquito mejor. Ok. Entonces, vamos con los antecedentes. Para decir que el Imperio Bizantino, como nace, van a ser de la división del Imperio Romano, ¿cierto? Esta división está dada por un emperador, por el emperador Teodosio. El emperador Teodosio va a dividir el Imperio Romano porque es difícil sostenerlo de acuerdo al ataque de los bárbaros. Y lo va a dividir en dos, y especialmente por sus hijos. Uno que es Arcadio y el otro que es Honorio. A Honorio le entrega el Imperio del Occidente y a Arcadio, le entrega el Imperio de Oriente. Se dice que este imperio lo va a reconstruir, dice que se construye durante 7 años con el fin de que muchos de los cristianos que estaban siendo sacrificados en el Imperio del Occidente se pueden resguardar en el Imperio de Oriente. ¿Listo? Entonces, los antecedentes. Decimos que el primer antecedente de este imperio es el origen, su origen proviene de Roma, ¿cierto? Y se dice que es Roma occidental. Occidental. Bueno, de esta Roma occidental, de este imperio, se le conoce en la historia como la Nueva Roma, para que ustedes tengan. El apodo que este imperio tuvo en la historia es la Nueva Roma. ¿No? La Nueva Roma. Okay. Su capital va a ser Constantinopla. Constantinopla es la capital. ¿Listo? Bueno, hasta ahí nosotros habíamos quedado la vez pasada y sabíamos esta parte. Bueno, cuando hicimos nosotros el mapa de ubicación, decíamos que el Imperio Bizantino ocupó todo lo que tiene que ver con la parte oriental de lo que es Europa y parte de Asia y África. Especialmente se va a ubicar entre el Mar Negro y el Mar de Mármara con dos estrechos importantes, ¿se acuerdan? El estrecho de Bósforo y el estrecho de Dardanelos, ¿cierto? Pero en la historia se dice que especialmente el Imperio Bizantino se ubica en la antigua Grecia, ¿cierto? En una antigua población de Grecia, que hoy en día se conoce como Estambul, que era el paso obligatorio de Oriente a Occidente, y debido a que cayó Roma occidental, esta Roma oriental se va a volver más próspera. Bueno, ya tenemos los antecedentes. Vamos rápidamente con ubicación. Acá en nuestra línea de tiempo, acá escribimos ubicación. Profe, pero la ubicación ya la tenemos, ¿no? Sí, la ubicación, solamente para registrar. Vamos a hacer la lectura y sacamos lo más interesante. Dice, ubicación. La parte oriental del Imperio Romano pasó a ser también denominada Imperio Bizantino. Listo. Bizantino, ¿por qué? Porque anteriormente era la capital de Grecia, una de las poblaciones de Bizancio, recibe más adelante el nombre de Bizantino, también por un emperador, y su capital era Antigua, colonia de Grecia, llamada también Bizancio. En el siglo IV, el gobierno del emperador romano Constantino, su capital Constantinopla, la ciudad fue reformada y recibió el nombre de Constantinopla. Ya la tenemos acá. Listo. Actualmente pertenece al territorio de Turquía y se llama Estambul. Claro, ahí tenemos la ubicación. Entonces, la ubicación, tenemos que decir que fue una colonia griega, ¿cierto? Que se llamaba Bizancio, que hoy en día su territorio es de Turquía y se llama Estambul. Ya teníamos nuestro mapa, ya teníamos la ubicación. Entonces, fue una colonia griega
Esa colonia griega se llamó Bizancio y ya aparece el nombre de bizantino. Y hoy en día pertenece a Turquía y su capital es Estambul. Estambul, listo. Bueno, rápidamente. Vamos con el origen. Origen. El origen también nos va a volver a repasar que era una de las Romas antiguas, pero vamos a mirar cómo es la transformación. Dice, origen del Imperio Bizantino. Su nacimiento fue cuando el emperador Teodosio, ya lo conocemos, al darse cuenta de los costos y realmente difícil que resultaba mantener las fronteras del Imperio Romano, tomó la decisión en el año 395 de dividir sus imperios en dos, Oriente y Occidente. Profe, no se te escucha. Sí, profe. Yo sí la estoy escuchando. Profe, es que Yo mi también internet está la un poco malo. Yo igual. Espera, reviso la conexión, no, pero igual está todo el sonido. Bueno, aparece dos. Entonces, decíamos Imperio de Oriente y Occidente, eso ya lo conocemos. El Imperio del Oriente fue entregado a su hijo Arcadio. El Imperio del Occidente desapareció en el año 476, eso ya lo conocíamos, a causa de los ataques germanos. Ataques germanos o bárbaros, ¿listo? Si les aparece pueblos germanos, son los mismos bárbaros. Profe, después de Turquía, ¿qué sigue? Es que solo veo Estambul. En cambio, el Imperio Romano de Oriente fue conocido también como Imperio Bizantino. Sobrevivió, escuchen, a los ataques germánicos y vivió un auge hasta la caída en el año 1453. Significa que no solamente fue atacado el Imperio del Occidente, sino también más adelante va a ser atacado por todos los pueblos germanos o bárbaros. Pero antes de que aparezca ese ataque, se dice que cuando se estaba conformando el Imperio Bizantino durante esos 7 años de reconstrucción, dice que hizo un pacto con los persas, que ellos se mantuvieron aislados y ayudaron a defender este imperio. Porque O sea, que se mantuvo hasta el camino entre Oriente y Occidente. Y gracias a ese poderío durante más de esos 7 años, dice que duró aproximadamente 10 siglos, durante esos 7 años se dice que muchos de esos pueblos que conquistaron el territorio de Roma occidental, el pueblo de Oriente, o sea, Roma, esa nueva Roma, pudo conquistar y desalojar a estos pueblos bárbaros y retomar los territorios que anteriormente poseían esa Roma occidental. Valerie, si quieres, retírate y vuelves, ingresas, de pronto es por conexión o por entrada. Profe, entonces Dime, María José. no duró unos pocos años antes de la de América. Se dice que en 1400, decíamos que en 1450 53, profe. 53. Vi una época. Se dice que este imperio otomano, sí, alcanza a durar más o menos 10 siglos, es decir, más de 100.000 años, ¿sí? Es tan próspera, pero por eso continúa la historia con el ataque del Imperio Otomano. Cuando hablamos del Imperio Otomano, son todas aquellas razas musulmanas o de Arabia que empieza a cambiar el fundamento ideológico de la época. Sí, alcanza a tener un rasgo similar con parte del descubrimiento de América, un impacto. 39 años antes de que descubrieran América ya había caído el imperio. Pero fue muy próspero y fue una conexión entre Oriente y Occidente. Y hoy en día Estambul es una de las ciudades más importantes dentro de Oriente y Occidente. Bueno, entonces tenemos lo que es el origen. Entonces sabemos que este imperio va a ser
va a llegar su auge hasta la caída en 1953. Su capital siempre va a ser Constantinopla. Va a tener la trascendencia de que se le va a conocer como esa nueva Roma, ¿cierto? Y que adicionalmente va a tener un fundamento importante porque va a dar origen al cristianismo y a la reunión de varias religiones. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, continuamos nuestra lectura. En el siglo IV, el Imperio Romano daba señales claras de la caída de su poder en el occidente, principalmente en función de invasión de los bárbaros, pueblos germánicos a través de fronteras, mientras que en Europa occidental el Imperio Romano se desagregaba, sufriendo invasiones bárbaras y la formación de nuevos reinos en la parte oriental. Bueno, el emperador Constantino trasladó la capital del Imperio Romano del oriente a la ciudad oriental bizantino, que pasó a ser llamada Constantinopla debido a su emperador conocido como Constantino. Este cambio al mismo tiempo significaba la caída del imperio o del poder del occidente, pero todo tenía un lado positivo. Pues la localización, escuchen, la localización de Constantinopla estaba entre el Mar Negro y el Mar de Mármara, lo que nosotros habíamos trabajado en los estrechos de Bósforo y los estrechos de los Dardanelos, ¿cierto? Facilitaban mucho el comercio en la región, hecho que favoreció enormemente la restauración de la ciudad, transformándola en la Nueva Roma, el apodo que se le da, y fue llamado con el nombre de Constantinopla. Bueno, vamos a mirar qué pasa con el gobierno de Constantino. Constantino, lógicamente, se traslada, aparece Teodosio, su hijo Arcadio, pero va a aparecer el fundador de esa ciudad o de este imperio bizantino, que va a ser Justiniano. Más adelante, Justiniano va a aportar principios para lo que nosotros vamos a conocer como el derecho romano, que va a retomar ciertas leyes o ciertas políticas de esa antigua Roma, eso lo vamos a ver más adelante, y va a hacer cambios estratégicos para que esos pueblos bárbaros no los siga atacando y pueda prosperar este imperio, ¿no? Bueno, el gobierno del emperador Justiniano. El auge de este imperio fue alcanzado en el reinado del emperador Justiniano. ¿Cuándo empezó? Verdaderamente en el 527. Entonces diríamos que cuando se conforma como un imperio, el origen da desde el 527, ¿después de qué? De Cristo. Que pretendía, escuchen esta pretensión de Justiniano, que pretendía reconquistar el poder del imperio romano que había perdido el occidente. Es decir, que es un emperador que dice, bueno, nosotros ya nos consolidamos como imperio, somos una parte vital de Oriente y de Occidente, todo el mundo tiene que hacer el comercio, tenemos controlados los germanos y tenemos controlados a los persas, y vamos a buscar un objetivo, restaurar a Roma occidental, o si no la podemos restaurar, al menos tenemos que restaurar esos territorios que pertenecían a la antigua Roma. Cuando va a restaurar esos territorios con la antigua Roma, van a encontrar peleas y disputas, ¿no? Porque los bárbaros no se van a quedar cruzados de brazos. Y tiene que crear una estrategia. La estrategia que más adelante él va a crear es crear unos muros, ¿cierto? Para defenderse, va a crear puentes, ¿cierto? Levadizos para poder también defenderse de aquellas invasiones bárbaras, que es como esos aportes tecnológicos que le va a dar a ese proceso de reconstrucción de este imperio. Bueno, continuemos. El objetivo justiniano buscó unificar todos los reinos cristianos, reconquistó el norte de África, Italia y España. Recordemos que África estaba dada por los vándalos, España estaba dada por los vándalos, alanos y suevos. Italia estaba, si no estoy mal, dada por los ostrogodos. Entonces los despojó y él tomó posesión. Durante su gobierno, Justiniano recuperó gran parte de aquel imperio del occidente, además buscó la relación, escuchen, relación pacífica
con los persas hasta el momento que animaban su imperio. Es decir, que sus enemigos más cercanos los convirtió en amigos para que no los atacaran. Y solamente se fijó en reconquistar todos los territorios occidentales de esta Roma caída. Entonces, origen, en el 227, ¿con qué emperador? Más destacado, con el emperador Justiniano. El objetivo de Justiniano, ¿cuál era? Reconquistar los territorios de Roma occidental, ¿no? ¿Cuáles territorios de Roma occidental? Italia, norte de África y España. Italia, norte de África y España. ¿Lo logró? Sí. Además, mantuvo relaciones sociales muy estrechas, ¿no? Con los persas. Con los persas. ¿Me puedes bajar un poquito la pantalla, por favor? Claro. Relaciones sociales muy estables con los persas. Chicos, por eso hoy en día, cuando van ustedes a un mercado donde encuentran todo tipo de objetos, se llama el mercado, un mercado persa. De ahí viene la definición. ¿Por qué? Porque este mercado se va a desarrollar especialmente en el Imperio Bizantino, porque es el puente económico, como les venía diciendo, de Oriente y Occidente. Profe, una pregunta que dice a la derecha del norte de África, es que no se ve. Norte de África y España. Y abajo dice relaciones sociales con los persas. Relaciones sociales con los persas. ¿Listo? Hasta ahí vamos todavía en el origen. ¿Continuamos? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, ¿me podría dar un momento el origen? ¿Podría dar un momento el origen, profe? Listo. El resto si quieres borrarlo, pero el origen, espera. Listo, bueno, yo lo espero. Entonces acá, tan, tan. Hasta acá. Listo. Continuamos. Miremos qué características tenía. Entonces se decía que era el puente económico entre dos continentes, era un lugar muy apreciado, ¿cierto? Hay algo importante también en las relaciones sociales con los persas, porque en las relaciones sociales Justiniano va a unificar, escuchen, y eso va a ser importante para la historia del mundo, después para encontrar y conocer la historia de Carlos Magno, ¿cierto? Él va a unificar todas las fuentes cristianas, va a unificarlos en una sola religión. Entonces, es la unificación del cristianismo en este imperio. Me falta escribir acá. Unificación de las creencias cristianas, del cristianismo. Listo. Continuemos. Acá dice, incluso, escuchen, incluso la bonanza del comercio, el auge del imperio, solo fue alcanzado durante el gobierno del emperador Justiniano.
Es decir, que si el imperio bizantino tuvo su mayor esplendor como imperio, como bonanza, solamente por un gobernante. Ese gobernante es Justiniano, solamente Justiniano. Otro emperador no logró o no alcanzó los objetivos que había alcanzado Justiniano. Era decir, que esa unificación, esas relaciones sociales con los persas llevó a una bonanza económica, ¿no? Profe, es que solo se está yendo el origen. Ya lo subo. Una bonanza económica. Bueno, de esa bonanza económica, también el emperador fue un emperador que también quería rescatar algo que los romanos habían dejado para la trascendencia, un hecho que había dejado para la trascendencia de la humanidad. Ese hecho de la trascendencia de la humanidad eran todas aquellas leyes, ¿cierto? Normas o derechos que habían fundamentado para la conformación de ese imperio. Entonces, ¿qué hace este emperador Justiniano y ese auge de este imperio bizantino? Va a recoger todas estas leyes, ¿cierto? En un código que más adelante nosotros lo vamos a implementar cuando si vamos a estudiar derecho, lo tenemos que ver, que es el código, se va a conocer como el código de Justiniano, pero en sí describe todas aquellas leyes y normas del derecho romano. Bueno, Profe, esto balanza económica. bonanza económica. Dice, el comercio y el auge del imperio solamente fue alcanzado durante el emperador Justiniano. Él terminó siendo el legislador que ordena, un momento, que ordena las leyes romanas. Qué pena. Profe, Profe, qué pena, una pregunta. ¿Sigue siendo de origen? Sí, Ah, es que te iba a decir que si era otro mapa, o sea, otra, no, ahí así como el vamos. que estamos haciendo. Ahí vamos. Es la línea larga, es que a mí me toca borrar. Ahí vamos. Y decimos que que este es un emperador que va a recoger todas las normas, habíamos dicho así, y que era un emperador que legislaba y también va a combatir todas aquellas, digamos, creencias paganas, solamente se va a convertir a lo que es lo cristiano, va a erradicar todas las herejías. Entre esas herejías va a tener algo importante, que él no va a querer que nadie represente a Dios o a sus creencias, a Jesús, ¿cierto? Por medio de imágenes o íconos, sino por medio de la fe viva. Él va a empezar a combatir todo ese tipo de herejías, no puede pintarse ni graficar lo que es como se imaginaban a Jesús o como se imaginaban a Dios en ese momento, porque era una herejía para ellos, en la parte cristiana. También les estaba comentando que de esa bonanza económica, lo que él recupera del Imperio Romano son las leyes, ya les había dicho que se conocía como el Código de Justiniano. Bueno, miremos acá más adelante. Dime, Tomás. Abajo de relaciones sociales con los persas y decíamos unificación del cristianismo. Ok, gracias. Unificación del ¿Balanza cristianismo económica también es de origen? Sí. Unificación del cristianismo. Bueno, Okay. dentro de su origen va a haber una bonanza económica, ¿cierto? Sabemos que Justiniano va a combatir las herejías, va a buscar mantener la tradición del derecho romano, que fue la representación de las antiguas leyes del derecho civil. Va a crear dentro de su origen para que se rija este imperio el famoso Código Justiniano, que es una característica también del origen, la creación del Código Justiniano. Va a tener muchas conquistas, nosotros ya habíamos dicho cuáles conquistas, retomar el imperio del occidente y
Algo interesante que pues al ser muy acertado con su pueblo, tristemente va a tomar una única decisión que casi le va a cobrar lo que es todo el imperio. ¿Qué decisión va a tomar Justiniano que casi la población lo saca a patadas de su propio imperio recién reconstruido? Va a empezar a cobrar impuestos y la población no va a tener la mera capacidad para empezar a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si tiene una bonanza económica, ¿para qué necesita pagar impuestos? En este caso, se dice que Justiniano decide tomar esa decisión hacia atrás. ¿Y con qué fin cobraba esos impuestos? El fin era para mantener o seguir manteniendo la guerra contra los pueblos bárbaros o los pueblos germanos. Y se dice que es el único emperador que llevó al máximo esplendor del origen del imperio bizantino. ¿Listo? Entonces, código justiniano, y cuando muere Justiniano, Justiniano va a morir prácticamente en el año 565. Justiniano. Listo, ese es el origen del imperio bizantino. Continuamos. Profe, después de Cristo, antes de Cristo. Después de Cristo, recuerden que por eso se dividió el imperio romano, antes y después de Cristo, eso también fue una causa de la caída del imperio romano. Ah, perdón, después de Cristo acá, después de Cristo. Vamos a mirar los aportes. Los aportes que dejó o que sigue en la actualidad, sigue el imperio bizantino dejando. Chicos, el imperio bizantino, como duró 10 siglos, resulta que ellos también tuvieron una pandemia. Esa pandemia se conoció como la pandemia de Azoto. La pandemia de Azoto consistía en que las personas se morían de la famosa peste negra o peste bubónica. ¿Listo? ¿Cuál es esta peste negra o peste bubónica? Es cuando una bacteria se le inflaman los ganglios y esta a la vez bota materia, sangre y pus, y la gente se moría de la fiebre y del mal tratamiento de esta bacteria para poder eliminar. ¿Listo? Por eso también parte de la población del imperio bizantino va a mermarse y por eso va a dar también su posible caída, para que usted lo tenga. Yo les dejé, dime. ¿Qué idioma hablaban ellos en ese momento? El idioma que hablaban. Primero, ellos empezaron hablando latín, ¿cierto? Como lengua oficial, pero después cuando se convirtieron en imperio bizantino con Justiniano, se van a convertir al griego, van a empezar a hablar griego. ¿Listo? Okay, perfecto. Entonces, la bonanza económica, muere Justiniano, pero también agreguemos la lengua. Se me había olvidado la lengua. Entonces, ellos van a empezar a hablar latín, ¿cierto? Pero después se convierte al griego. Al griego. Bueno, aportes a la humanidad que hasta el día de hoy podemos visitar y podemos conocer. Entonces, aportes de la humanidad. Los aportes a la humanidad tenemos. Entre ellos tenemos una catedral. Primero tenemos el Código de Justiniano, que ya lo habíamos dicho. Un aporte importante que es el Código de Justiniano. Justiniano. Tenemos una catedral muy famosa, que es la Catedral de Santa Sofía, que une o maxifica lo que es la arquitectura romana
con parte de decoración del Oriente. Es decir, que está unificando dos culturas o dos significados culturales totalmente diferentes. Recordemos que el Oriente casi no les gusta plasmar figuras humanas, sino más les gusta plasmar figuras naturales, ciertas figuras geométricas, ¿cierto? Y en este caso, Roma sí tenía la costumbre de plasmar la belleza, parte de la belleza del ser humano. Entonces, lo que hace es la unificación de estas dos visiones culturales, ¿cierto? Y se crea la Catedral de Santa Sofía con una condición de que nos tiene que plasmarse cierta iconografía. Por eso es como la mezcla entre lo oriental y lo occidental, que es la Catedral de Santa Sofía. Ahorita lo vamos a ver en un video. De Santa Sofía. Además, esta Catedral de Santa Sofía va a tener un misterio importante en un tema que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Cuál es ese tema? El famoso tema de la Edad Media con los señores feudales y las famosas cruzadas, no sé si han escuchado de pronto de las historias de los templarios, que es la búsqueda del Santo Grial. Ellos van a tener mucho significado de la Catedral de Santa Sofía. No sé si de pronto ustedes han leído un libro muy famoso, es una novela, un bestseller, que se llama El Código Da Vinci, ¿cierto? Que habla también mucho sobre la Catedral de Santa Sofía. Bueno, y adicionalmente van a tener mosaicos y pinturas muy famosas. Vamos con parte de la economía. José Ignacio, ¿cómo cree que se desarrolló la economía